¿Alguna vez has sentido que llevas el peso del mundo entero sobre tus hombros? Como si tu pasado, tus preocupaciones y esos arrepentimientos que no te dejan dormir te tuvieran encadenado. Respira. No estás solo. En un mundo que nunca se detiene, rara vez hacemos una pausa para hacernos la pregunta más importante. ¿Qué pasaría si la paz que tanto buscamos no se encuentra en aferrarnos, sino en aprender a soltar? Esto no es solo un texto más, es tu invitación personal para liberarte de lo que ya no te sirve y, por fin, volver a respirar. Bienvenido al arte de dejar ir. Comencemos. Connassen, capítulo 1. El gran peso de pensar demasiado, sobrepensar. Imagina que estás de pie a la orilla de un lago tranquilo. La superficie está en calma, lisa como el cristal. Pero entonces lanzas una piedra, un pensamiento, y las ondas se expanden. Luego otra piedra, y otra más. Pronto, el lago ya no está en calma. Es un caos. Así es exactamente como se siente sobrepensar. Sobrepensar no es simplemente pensar mucho. Es analizar, repetir, predecir, dudar y ensayar situaciones que quizás nunca lleguen a ocurrir. Es ese bucle interminable en tu mente que te roba la paz, paraliza tus acciones y drena tu energía. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos con ello a diario, creyendo que es parte de ser responsable, inteligente o de estar preparado. Pero aquí tienes la verdad. Sobrepensar es un hábito, no un rasgo de tu personalidad. Y los hábitos se pueden romper. La ilusión del control. Una de las razones principales por las que pensamos demasiado es la creencia de que, si analizamos algo lo suficiente, podremos controlar el resultado. Queremos evitar cometer errores, sentir dolor y arrepentirnos. Queremos estar listos para todo. Pero la vida no recompensa el exceso de preparación, recompensa la presencia. Sobrepensar nos da una falsa sensación de control. En realidad, elimina nuestra capacidad de responder con claridad. En lugar de resolver problemas, creamos problemas nuevos en nuestra mente. En lugar de protegernos, nos encarcelamos en el miedo y la duda. ¿Por qué la mente entra en espiral? Nuestros cerebros están diseñados para la supervivencia, no para la felicidad. Eso significa que escanean constantemente en busca de amenazas, reales o imaginarias. A esto se le llama el sesgo de negatividad. Es la razón por la que puedes recibir 10 cumplidos y seguir obsesionado con una sola crítica. Es la razón por la que tu cerebro repite una y otra vez esa conversación incómoda de la semana pasada. Sobrepensar es la forma en que el cerebro moderno intenta mantenerse a salvo. Pero hoy en día, la mayoría de nuestras amenazas son emocionales, no físicas. El rechazo, la vergüenza, el fracaso. Y el cerebro no nota la diferencia. Responde de la misma manera que lo haría ante un peligro en la naturaleza, quedándose atascado en bucles. Lo que realmente significa dejar ir. Dejar ir. No se trata de olvidar. No se trata de fingir que las cosas no pasaron. Se trata de elegir la paz por encima del caos. Es elegir aflojar tu agarre sobre lo que no puedes controlar. Otras personas, el pasado, el futuro, y redirigir tu enfoque a lo único que sí controlas, tu respuesta. Dejar ir es una habilidad y, como cualquier habilidad, se vuelve más fácil con la práctica. Un momento de consciencia. Tómate un momento ahora mismo. Inhala profundamente. Sostén la respiración. Ahora, exhala lentamente. Nota tus pensamientos. No pelees contra ellos. No los etiquetes. Solo observa. Este es el primer paso para dejar ir, la consciencia. Cuando te das cuenta de que tu mente está entrando en espiral, creas espacio entre tú y tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos, eres el observador. Ejemplo de la vida real. El bucle de Sara.
Sara era una gerente de marketing que constantemente repetía sus errores en su cabeza. Un error tipográfico en un correo electrónico la atormentaba durante días. Pensaba, ¿qué pensará mi jefe? Arruiné la campaña. Perderé mi trabajo. Su ansiedad se disparó. Entonces comenzó un hábito simple de 5 minutos cada noche. Escribir en un diario. Escribía sus preocupaciones y, después de un tiempo, notó un patrón. Sus miedos rara vez se hacían realidad. Empezó a usar una frase. Es solo un pensamiento, no un hecho. Esa oración le dio libertad. Poco a poco, aprendió a soltar lo que no estaba bajo su control. Su confianza creció, no porque su mundo cambiara, sino porque su mente lo hizo. Conclusión práctica. La descarga de pensamientos. Intenta esto cada mañana o noche. Toma un cuaderno. Pon un temporizador de 5 minutos. Escribe cada pensamiento que pase por tu cabeza sin editar nada. Luego, cierra el cuaderno. Esto no es para resolver problemas. Es para despejar espacio mental, como cerrar las aplicaciones en segundo plano de tu teléfono. Un nuevo camino a seguir. No tienes que estar a merced de tus pensamientos. No tienes que analizar cada momento en exceso. No tienes que vivir en medio del tráfico mental. Dejar ir es elegir la claridad sobre el desorden, la paz sobre el pánico. Todo comienza con una respiración, una pausa, una elección. Este es el arte de soltar. Cons, capítulo 2. El saboteador silencioso. El diálogo interno y el crítico interior. Hablas contigo mismo más que con cualquier otra persona en el mundo. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo contigo mismo? La mayoría de nosotros caminamos con una voz invisible en la cabeza. Un crítico interno. Susurra juicios, repite errores y cuestiona cada decisión. Te dice que no eres lo suficientemente bueno, inteligente o que no estás listo. Sabotea tu paz antes de que el mundo siquiera tenga la oportunidad de hacerlo. Dejar ir significa aprender a domar esa voz. El poder del diálogo interno. Tus pensamientos moldean tu realidad. Si te dices repetidamente que estás fracasando, que no eres digno de amor o que no eres capaz, tu cerebro comienza a creerlo. Esa creencia se convierte en duda, luego en inacción y pronto en arrepentimiento. Pero el mismo mecanismo se puede usar a tu favor. El diálogo interno positivo no se trata de afirmaciones cursis, es entrenamiento cerebral, es recableado, es elegir nuevas palabras para crear nuevos patrones. Del juicio a la curiosidad. Sobrepensar a menudo suena así. ¿Por qué dije eso? Soné tan estúpido. Nunca haré esto bien. Lo arruino todo. ¿Y si vuelvo a fracasar? Pero, ¿qué pasaría si convirtieras esas afirmaciones en preguntas? ¿Qué puedo aprender de esa conversación? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? La curiosidad es el antídoto contra el juicio. Cuando haces preguntas con compasión en lugar de culparte, tu cerebro busca soluciones, no vergüenza. Ejemplo de la vida real. La guerra interna de Mark. Mark era un ingeniero que dudaba constantemente de sí mismo. Reescribía los correos electrónicos 3 veces antes de enviarlos. En las reuniones se quedaba callado, por miedo a sonar tonto. Un día, su terapeuta le dio una herramienta sencilla, una banda elástica alrededor de la muñeca. Cada vez que se sorprendía pensando negativamente, tiraba suavemente de ella y reemplazaba el pensamiento por algo empoderador. No fue magia, pero lentamente funcionó. No estoy listo. Se convirtió en estoy aprendiendo. Lo arruiné. Se transformó en hoy di lo mejor de mí. En cuestión de meses, Mark empezó a alzar la voz. Incluso presentó una nueva idea que fue aprobada en toda la empresa. La voz en tu cabeza importa.
Hazla tu amiga, no tu enemiga. Técnica práctica. Ponle nombre al crítico. Dale un nombre a tu crítico interno. Llámalo Daniel Dudas o Ana Ansiedad. Esto separa la voz de tu verdadera identidad. Cuando empiece a crear espirales, di: «Oh, Daniel está hablando de nuevo. Este pequeño cambio desarma su poder. No eres tú quien está roto. Es solo un patrón de pensamiento. Y los patrones se pueden cambiar». Crear una mentalidad compasiva. Intenta esto a diario. Antes de acostarte, escribe 3 cosas que hiciste bien. Cuando surja un pensamiento negativo, pregúntate: ¿le diría esto a un amigo? Reemplaza la dureza con amabilidad, no con falsos halagos, sino con verdades amables. Ejemplo, en lugar de «soy un perezoso», di: «Hoy fue un día difícil, pero hice lo mejor que pude». Dejar ir la perfección. Gran parte del diálogo interno negativo tiene sus raíces en el perfeccionismo, la creencia de que si no es impecable, no vale nada. Pero la perfección no es la meta. El progreso lo es. Dejar ir significa abrazar las partes desordenadas, incómodas y honestas del crecimiento. Significa entender que los errores no son prueba de fracaso, son prueba de esfuerzo. Tu voz interior debería sonar como un entrenador, no como un crítico. Pensamiento final. Estás escuchando. Tu cerebro escucha cada palabra que dices sobre ti mismo. Así que háblate con suavidad. Háblate con amabilidad. Háblate como si importaras, porque importas. El arte de dejar ir no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera lo contrario. Y eso comienza cambiando la conversación dentro de tu mente. Hunsak, capítulo 3. Equipaje emocional. ¿Por qué cargamos con lo que ya no nos sirve? Imagina caminar por la vida con una mochila. Al principio es ligera, pero cada vez que te lastiman, te decepcionan, te rechazan o te traicionan, se añade un ladrillo. Lentamente, tu espalda se dobla, tu energía se desvanece, tu alegría se vuelve pesada. Esa mochila es tu equipaje emocional, y a menos que aprendas a desempacarla, te pesará durante años, a veces por el resto de tu vida. ¿Qué es el equipaje emocional? El equipaje emocional es la colección de sentimientos no resueltos de tu pasado. Dolor, culpa, vergüenza, ira, desamor que llevas a tu presente. Afecta cómo te ves a ti mismo, cómo reaccionas ante los demás y cómo abordas las relaciones y las decisiones. El problema: la mayoría de nosotros llevamos este equipaje de manera inconsciente. Lo normalizamos, lo enterramos, lo usamos como armadura, creyendo que nos protege, cuando en verdad nos atrapa. Dejar ir significa atreverse a abrir esa cremallera y echar un vistazo duro y honesto al interior. ¿Por qué nos aferramos? No nos aferramos porque disfrutemos el dolor. Nos aferramos porque tenemos miedo. Miedo de olvidar. Miedo de ser vulnerables de nuevo. Miedo de que, si soltamos el pasado, perderemos una parte de quienes somos. A veces, el dolor se convierte en parte de nuestra identidad. Yo fui al que abandonaron. Soy el que siempre sale lastimado. Pero tú no eres tu pasado. Tú no eres tus cicatrices. Eres quien sobrevivió a ellas. Ejemplo de la vida real. El desamor de Lena. Lena había sido engañada en su primera relación seria. Eso destruyó su confianza. Años después, incluso con una nueva pareja amorosa, no podía quitarse el miedo de encima. Cada vez que él se retrasaba 5 minutos, su mente entraba en espiral. ¿Y si está mintiendo? ¿Y si es como el anterior? Finalmente admitió ante sí misma: todavía cargo con el dolor de alguien que ya ni siquiera está en mi vida. Esa revelación lo cambió todo. Con terapia, escritura
y autocompasión, comenzó a soltar. No el recuerdo, sino el significado que le había dado. No borró el pasado, simplemente dejó de permitir que definiera su futuro. Las emociones son mensajeras. Tus emociones no vienen a castigarte, vienen a enseñarte. El dolor te dice qué era lo importante. La ira muestra dónde se cruzaron tus límites. La vergüenza revela dónde se necesita sanación. Pero una vez que se recibe el mensaje, la emoción puede ser liberada. No necesitas seguir releyendo el mismo capítulo doloroso. El costo de aferrarse. Las emociones no procesadas aparecen de formas extrañas. Reaccionar de forma exagerada a cosas pequeñas, tensión constante en el cuerpo, desconfianza en las relaciones, problemas para dormir, ansiedad que parece surgir de la nada. Estas son señales de tu mente y tu cuerpo. Es hora de dejar ir. Herramienta práctica: el inventario emocional. Reserva 15 minutos. Siéntate en un lugar tranquilo. Pregúntate: ¿qué dolor sigo cargando? ¿De quién es la voz que todavía vive en mi cabeza? ¿Qué momento del pasado todavía escuece cuando pienso en él? Escribe libremente. No filtres, no juzgues. Luego pregúntate: ¿qué necesito decir que nunca dije? Puede que necesites escribir una carta que nunca enviarás, o decir en voz alta lo que has guardado durante años. Esto es limpieza emocional. No puedes sanar lo que te niegas a enfrentar. Liberar no significa reconciliación. Dejar ir no siempre significa hacer las paces con la persona que te lastimó. Significa hacer las paces con el recuerdo. Significa elegir, no darles más espacio en tu corazón. El perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. Es decir, he terminado de cargar con el peso de lo que hiciste. Reflexión final. Vacía tu mochila. Solo tienes una vida. No cargues más de lo necesario. Libera el resentimiento. Suelta la culpa. Dile adiós a las narrativas que ya no te sirven. Mereces caminar de manera libre, ligera y valiente hacia tu futuro. Y todo comienza con esta silenciosa y poderosa decisión: no necesito cargar con esto nunca más. Ese es el arte de soltar. Nunnas. Capítulo 4. Romper el ciclo. ¿Cómo dejar de sobrepensar todo? Has repetido esa conversación 10 veces en tu cabeza. Has imaginado todos los peores escenarios posibles antes de dar el primer paso. Has preguntado: ¿y sí? Tantas veces que parece un mantra. Esta es la trampa de pensar demasiado. Sobrepensar es un ladrón silencioso. Roba tu paz, tu sueño, tu confianza y finalmente tu alegría. Te convence de que pensar más te dará el control, cuando en realidad solo crea más caos. Dejar ir significa liberarte del ciclo interminable de la rumiación y aprender a vivir en el momento presente. La ilusión del control. Pensar demasiado te da la ilusión de que si analizas algo lo suficiente, evitarás el dolor o el fracaso. Pero la vida no funciona así. Ninguna cantidad de pensamiento puede garantizar la certeza. A veces, solo tienes que actuar. Imagina que estás al borde de una piscina, pensando en lo fría que está el agua, calculando el mejor ángulo para saltar y preocupándote por si es lo suficientemente profunda. Eventualmente, te das cuenta de que la única forma de saberlo realmente es saltando. ¿Por qué pensamos demasiado? A menudo se deriva del miedo. Miedo a tomar la decisión equivocada. Miedo al rechazo, al arrepentimiento, a no ser perfecto. Pero detrás de todo eso está el miedo más profundo: no ser suficiente. Sobrepensar es la forma en que nuestra mente intenta protegernos, pero la protección se convierte en parálisis, y ahí es cuando nos quedamos atascados. Ejemplo de la vida real: el dilema de Dev. Dev tenía una gran idea de negocio. Hablaba de ello constantemente, investigó durante meses,
Creó 10 borradores diferentes de su plan, pero nunca lo lanzó. Cuando se le preguntó por qué, dijo, ¿y si a la gente no le gusta? ¿Y si fracaso públicamente? Su amigo respondió, Dev, estás fracasando en privado todos los días por no hacer nada. Eso golpeó duro, y era cierto. Dev no necesitaba otro pensamiento, necesitaba movimiento. ¿Cómo romper el ciclo de sobrepensar? Establece una fecha límite para decidir. Date un límite de tiempo. Ejemplo, decidiré antes de las 6:10 p.m. de hoy. Sobrepensar prospera en decisiones sin un final claro. Crea estructura. Limita el consumo de información. Deja de leer 100 reseñas. Deja de encuestar a 10 amigos. Más información no siempre significa mejores resultados. Solo alimenta la parálisis por análisis. Toma acción imperfecta. No esperes a estar listo. Nunca te sentirás listo. Envía el correo. Haz la llamada. Publica el post. Aplica al trabajo. El progreso comienza donde termina la perfección. Anclaje en el presente. Sobrepensar vive en el pasado y el futuro. La cura es el ahora. Intenta esto. Mira a tu alrededor. Nombra 3 cosas que veas, 2 que escuches y 1 que sientas. Esta sencilla técnica de enraizamiento saca a tu mente de la espiral. Mantra para el que piensa demasiado. Di esto en voz alta o en tu cabeza cuando comience el bucle. No todo necesita una respuesta perfecta. Confío en mí mismo para manejar lo que venga. Porque esa es la verdad. Has sobrevivido al 100% de tus peores días. También sobrevivirás a lo que está por delante. ¡Pum! El costo de esperar. Mientras estás ocupado pensando demasiado, alguien más está ahí afuera tomando acción. No son más inteligentes, no están más preparados, simplemente se están moviendo. Y el impulso crea confianza. La verdad es que la claridad viene después de la acción, no antes. Reflexión final. Piensa menos, vive más. Sobrepensar es como mecerse en una silla. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Dejar ir significa soltar la necesidad de controlar cada resultado y aprender a confiar en tu instinto, en tu fuerza, en tu viaje. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que dar el siguiente paso correcto. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de pensar y empezar a vivir. Capítulo 5. Dejar ir a las personas. ¿Cuándo es momento de dejar de aferrarse? Algunas personas llegan a tu vida como bendiciones, otras vienen como lecciones, y algunas se quedan más tiempo del que deberían en su capítulo de tu historia. Dejar ir a las personas es una de las partes más difíciles de la vida, pero también es uno de los actos de autorrespeto más necesarios. A menudo nos aferramos a las relaciones, no porque sean buenas para nosotros, sino porque son familiares. Recordamos cómo solían ser las cosas y nos convencemos de que volverán a ser así algún día. Pero en el fondo, sabemos que la versión de esa persona que amamos ya no existe. La verdad sobre superar a las personas. No todos están destinados a acompañarte al siguiente nivel de tu vida. A veces superas una amistad. A veces una conexión romántica se desvanece. A veces la familia se convierte en un límite que tienes que imponer por tu propia paz. Y eso está bien. El crecimiento significa cambio, y el cambio a veces significa separación. ¿Por qué es tan difícil soltar? No es solo a la persona a la que nos cuesta liberar. Son los sueños que construimos con ellos, los recuerdos, el tiempo invertido, la identidad que formamos en torno a la relación. Dejar ir puede sentirse como un fracaso, como rendirse, como una traición, pero en realidad es libertad. Libertad de intentar arreglar lo que no te corresponde arreglar. Libertad de esperar a que alguien cambie. Libertad de mendigar lo mínimo. Ejemplo de la vida real.
La amistad de Amara. Amara había sido la mejor amiga de Nena durante más de una década. Hacían todo juntas, pero a medida que pasaba el tiempo, Nena se volvió pasivo-agresiva, competitiva y emocionalmente distante. Amara la excusaba constantemente. Está pasando por muchas cosas. Pero un día se preguntó, si la conociera hoy, ¿querría que estuviera en mi vida? La respuesta fue no. Esa claridad dolió, pero era honesta. Amara no confrontó a Nena con ira, simplemente dejó de forzar la conexión, dejó que el silencio hablara y, eventualmente, la paz llegó. Señales de que es hora de soltar. Te sientes agotado después de cada interacción. Estás caminando sobre cáscaras de huevo. Siempre eres tú quien da el primer paso. Has comunicado tus necesidades, pero nada cambia. Te sientes culpable por crecer. Si constantemente te cuestionas si esta persona es buena para ti, generalmente es una señal de que no lo es. Dejar ir no significa odio. Puedes liberar a alguien y aún desearle el bien. Puedes alejarte sin necesidad de venganza o drama. Puedes amar a alguien y aún así elegirte a ti mismo. A eso se le llama madurez emocional, y es poderosa. Herramienta práctica. La carta de despedida. Es posible que nunca obtengas un cierre formal de la persona a la que estás soltando. Así que dáselo a ti mismo. Escribe una carta que nunca envíes. Empieza con: gracias por lo bueno. He aprendido del dolor, pero es hora de seguir adelante. Di lo que nunca llegaste a decir. Llora si es necesario. Luego bórrala, quémala o entiérrala. Esto es simbólico. Le dice a tu cerebro: libero esto. El miedo a estar solo. Muchas personas se quedan en relaciones no saludables porque temen a la soledad. Pero aquí está la verdad. Estar solo y sentirse solo no es lo mismo. A veces el lugar más solitario es estar en la compañía equivocada. Dejar ir a las personas equivocadas crea espacio para las correctas. Personas que te ven, te escuchan, te eligen. Personas que no te drenan, sino que te iluminan. Reflexión final. Honra el final. Cada final es un comienzo disfrazado. No te resistas a lo que se está desmoronando. No persigas lo que está eligiendo irse. Déjalo ir. Déjalos ir. Déjate llevar hacia la libertad que te has estado negando, porque las personas correctas no requieren que te encojas. Crecen contigo. Suelta para que puedas elevarte. Rees, capítulo 6. El peso que cargamos. Liberarse de la culpa y la vergüenza. La culpa susurra: deberías haber hecho más. La vergüenza grita: nunca fuiste suficiente. Juntas, se convierten en pesadas maletas que cargamos por la vida. Maletas llenas de arrepentimiento, autorreproche y la creencia de que de alguna manera estamos rotos. Pero aquí está la verdad. No eres tu pasado. No eres tu peor momento. No eres la historia que tu culpa repite sin cesar. Liberarse de la culpa y la vergüenza no se trata de olvidar. Se trata de perdonar, especialmente a ti mismo. Entendiendo la diferencia. La culpa dice: hice algo malo. La vergüenza dice: soy malo. Una tiene que ver con la acción, la otra tiene que ver con la identidad. La culpa puede ser útil cuando conduce al crecimiento, pero la vergüenza te atrapa, te convence de que no eres digno de amor, alegría o redención. Y eso es mentira. ¿Dónde comienza? La culpa y la vergüenza a menudo comienzan en la infancia. Un padre te culpa injustamente. Un maestro te humilla. Cometes un error y nadie te ayuda a procesarlo. Así que internalizas el dolor. Empiezas a creer: algo anda mal conmigo. Y esa creencia te sigue como una sombra, incluso cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo. Ejemplo de la vida real. El arrepentimiento de Priya.
Priya se alejó de una relación que ya no sentía correcta. Años después, todavía cuestionaba su elección. ¿Y si lo lastimé demasiado? ¿Me rendí muy pronto? Se aferró a la culpa por elegirse a sí misma hasta que un terapeuta le dijo: la culpa no siempre es la verdad. A veces es solo condicionamiento. Eso lo cambió todo. Priya se dio cuenta de que no era egoísta. Fue valiente, lo suficientemente valiente como para alejarse en lugar de fingir que todo estaba bien. ¿Cómo liberar la culpa y la vergüenza? Reconoce el sentimiento sin juzgar. Di: me siento culpable. No, soy culpable. Crea distancia entre quién eres y lo que sientes. Pregunta: ¿es esto mío para cargar? Parte de la culpa ni siquiera es tuya. Fue proyectada sobre ti. Pregúntate: ¿realmente hice algo malo o me hicieron sentir responsable por las emociones de otra persona? Haz las paces si es necesario. Si tus acciones lastimaron a alguien, discúlpate, pero no te disculpes en exceso. Asume tu parte, no más. Luego, perdónate a ti mismo por completo, repetidamente si es necesario. Desafía los pensamientos basados en la vergüenza. Cuando tu voz interior diga: no soy suficiente, responde con la verdad: soy humano, cometí errores y sigo siendo digno de amor y paz. Escribe una declaración de liberación en un papel. Escribe: me perdono a mí mismo por aferrarme a una culpa que ya no me sirve. Libero la creencia de que debo sufrir para ser una buena persona. Luego rómpelo, quémalo o tíralo a la basura. Que ese momento marque tu libertad. Mantra para el corazón que sana. Di esto cuando surja la culpa o la vergüenza. Se me permite crecer más allá de mi pasado. No soy quien era, soy quien elijo ser. No tienes que ganarte el perdón. No estás aquí para castigarte para siempre. Estás aquí para aprender, amar y evolucionar. El perdón no es dejarte libre de culpa por las malas. Es liberarte de una prisión en la que nunca debiste quedarte. Reflexión final. Baja el peso. Imagina caminar por la vida con una mochila pesada. La culpa y la vergüenza son los ladrillos que llevas dentro. Ahora imagina poner esa mochila en el suelo. ¿Cómo se sentiría eso? Más ligero, más libre, más vivo. Ese sentimiento es posible, pero solo cuando dejas de castigarte por ser humano. Suelta la culpa, libera la vergüenza, elige la compasión, elige la sanación, porque la persona en la que te estás convirtiendo merece la oportunidad de respirar. Capítulo 7. El miedo al cambio. Abrazar lo desconocido. El cambio es aterrador. Sacude los cimientos mismos de lo que conocemos. Nos obliga a entrar en lo desconocido, donde la comodidad y la certeza ya no existen. Pero aquí está la paradoja. La única manera de crecer verdaderamente es a través del cambio. Y lo único que puede impedir ese crecimiento es el miedo. El miedo al cambio nos mantiene atrapados en patrones familiares, incluso cuando esos patrones ya no nos sirven. Pero, ¿y si en lugar de temer al cambio, le diéramos la bienvenida? ¿Y si viéramos lo desconocido, no como una amenaza, sino como una posibilidad? ¿Por qué nos resistimos al cambio? Nos resistimos al cambio por una simple razón: se siente inseguro. El cerebro humano está programado para la supervivencia, y en el pasado, el territorio desconocido significaba peligro. Pero hoy en día, el peligro a menudo no es físico, es emocional. ¿Y si fracasamos? ¿Y si nos juzgan? ¿Y si cometemos un error? Estas son las preguntas que surgen cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Pero hacerlas es parte del proceso. Es normal sentir miedo al adentrarse en aguas inexploradas. Ejemplo de la vida real. El cambio de carrera de Theo. Theo había estado en el mismo trabajo durante años. Era bueno en ello, pero en el fondo sabía que no era su pasión.
Soñaba con empezar su propio negocio, pero cada vez que pensaba en dar ese salto, el miedo se apoderaba de él. ¿Y si fracaso? Pensaba. ¿Y si no puedo hacer que funcione? Pero un día, Theo se dio cuenta. Ya estoy fracasando por no intentarlo. Dio el salto. Al principio no fue fácil, pero cada revés le enseñó más de lo que jamás hubiera aprendido, permaneciendo en su zona de confort. Y el miedo se convirtió en el combustible para su crecimiento. El poder de abrazar lo desconocido. Redefine el cambio. En lugar de ver el cambio como una amenaza, intenta verlo como una oportunidad. Pregúntate qué podría estar esperándote al otro lado de este cambio. Cambia del miedo a la curiosidad. El cambio a menudo trae miedo porque nos enfocamos en los peores escenarios. Cambia tu perspectiva. Pregunta: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? La curiosidad abre la puerta a nuevas posibilidades. Empieza pequeño. El cambio no tiene que ser un salto masivo y abrumador. Da un pequeño paso fuera de tu zona de confort. Cada pequeño acto de valentía construye tu confianza y cambia tu mentalidad. Confía en el proceso. El cambio lleva tiempo. No tendrás todas las respuestas de inmediato. Confía en que a medida que avances, el camino se irá revelando. Y si no se ve como imaginaste, está bien. A veces los desvíos conducen a los mejores destinos. Mantra para abrazar el cambio. Cuando surja el miedo al cambio, repite esto: soy capaz de navegar por lo desconocido. Confío en mi capacidad para manejar lo que venga. Cada paso hacia adelante es progreso. El crecimiento para el que estás destinado. Imagina estar al borde de un acantilado. El viento es fuerte y la caída parece desalentadora. Pero justo debajo, el suelo es suave y acogedor. Dar el salto se siente aterrador, pero en el momento en que saltas, te das cuenta de que nunca estuviste destinado a quedarte en el borde. Estabas destinado a volar. El cambio no es algo a lo que debas temer, es algo a lo que debes darle la bienvenida. Reflexión final. El coraje de evolucionar. La evolución requiere cambio. Para evolucionar, debes abrazarlo, adentrarte en él y confiar en el proceso de desarrollo. Lo desconocido no tiene por qué dar miedo. Es simplemente nuevo. Y dentro de lo nuevo reside el potencial de convertirte en la versión de ti mismo que siempre has soñado. Así que suelta el miedo. Da un paso hacia lo desconocido, porque ahí es donde te esperan tu crecimiento, tu verdadero yo y tu mejor vida. Capítulo 8. El poder de la hora. Vivir en el momento presente. Pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando en el pasado o preocupándonos por el futuro, olvidando vivir en el único momento que realmente tenemos, el presente. El pasado se ha ido. El futuro no ha llegado. Todo lo que realmente tenemos es el ahora. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos adictos a las historias del pasado o a la ansiedad del futuro. Perseguimos lo que ya se acabó o tememos lo que aún está por venir. Pero la verdadera paz y la verdadera libertad se encuentran en el momento presente. ¿Por qué evitamos el presente? El momento presente puede resultar incómodo, porque nos obliga a afrontar la verdad sobre dónde estamos. Cuando nos enfocamos en el presente, dejamos de escondernos detrás de distracciones, preocupaciones o arrepentimientos, y eso puede hacernos sentir vulnerables. Así que nos distraemos con pensamientos interminables sobre lo que sigue, o reproducimos las historias de nuestro pasado. Pero el presente es donde la vida realmente está ocurriendo. Ejemplo de la vida real: la lucha de Zoe contra la ansiedad. Zoe estaba constantemente preocupada por el futuro. ¿Qué pasaría con su carrera?
¿Encontraría alguna vez la verdadera felicidad? ¿Y si fracasaba? Un día, Zoe se dio cuenta de que no estaba viviendo su vida, estaba viviendo en su cabeza. A través de la meditación, Zoe comenzó a practicar el mindfulness, atención plena. Aprendió a llevar su atención al momento presente, a los sonidos a su alrededor, a cómo se sentía el sol en su piel, a la simple alegría de respirar. Al principio no fue fácil, pero con el tiempo, Zoe aprendió a abrazar el presente, momento a momento. Y cuanto más practicaba, más paz encontraba. ¿Cómo dejar ir el pasado y el futuro? Enfócate en tu respiración. La respiración siempre está ocurriendo, ahora. Toma unas cuantas respiraciones profundas y siente la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Cuando te enfocas en tu respiración, te anclas al presente. Mantente presente con lo que te rodea. Cuando sientas que tu mente se desvía hacia el pasado o el futuro, detente y observa tu entorno. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles o qué sientes en este momento? Involucra todos tus sentidos para volver al instante actual. Practica la gratitud. La gratitud te obliga a notar lo bueno en el presente. ¿Por qué estás agradecido en este momento? Al enfocarte en lo positivo, alejas tu mente del miedo y del arrepentimiento. Suelta la necesidad de control. El futuro puede parecer abrumador porque creemos que debemos controlarlo. Pero la vida es impredecible. Confía en que las cosas se desarrollarán como deben, sin tu preocupación constante. Sé amable contigo mismo. Dejar ir el pasado no significa negarlo. Reconócelo, aprende de él, y luego elige seguir adelante. No seas duro contigo mismo por no estar siempre en el presente. Eres humano. Empieza donde estás. Y cada vez que tu mente divague, tráela de vuelta suavemente. Mantra para vivir en el ahora. Cuando te sorprendas atrapado por el pasado o el futuro, di esto. Este momento es todo lo que tengo. Estoy aquí ahora, y este momento es suficiente. La libertad del ahora. Vivir en el presente es la clave de la verdadera libertad. Es la clave de la paz. Es la clave de la alegría. Cuando sueltas la necesidad de controlar el futuro o repetir el pasado, te abres a la riqueza del ahora. Este momento, justo aquí, contiene todo lo que necesitas. Es donde ocurre la vida, donde puedes crear, sanar y crecer. Reflexión final. El presente es tu regalo. Imagina estar sentado en silencio, plenamente presente, sin preocupaciones por lo que viene después o por lo que quedó atrás. En ese espacio, eres libre. En ese espacio, puedes respirar. En ese espacio, puedes soltar. El presente no es solo un momento en el tiempo, es tu momento. Y es un regalo que espera ser abierto. Así que abrázalo, vívelo, deja ir todo lo que no esté aquí, porque el ahora es todo lo que realmente necesitas. Capítulo 9. Abrazar la imperfección. La libertad de ser suficiente. El perfeccionismo es una prisión. Nos encierra en un ciclo interminable de intentar ser mejores, más inteligentes, más exitosos. Como si quienes somos ahora mismo no fuera suficiente. Pero la verdad es que la imperfección es la esencia misma de la vida. Es lo que nos hace humanos, reales y hermosos. Abrazar la imperfección no se trata de rebajar tus estándares. Se trata de liberarte de la carga de tener que ser siempre perfecto. Se trata de aceptar que ya eres suficiente, tal como eres. ¿Por qué nos esforzamos por la perfección? El perfeccionismo a menudo proviene de un miedo profundo. El miedo de que si no somos perfectos, no seremos amados, aceptados o valorados. Se deriva de la creencia de que si cometemos un error o no alcanzamos un estándar imposible, seremos vistos como indignos.
Pero la verdad es que nadie es perfecto. Y eso es lo que nos hace conectar. Eso es lo que nos hace humanos. Ejemplo de la vida real. El miedo al fracaso de Sam. Sam pasó años persiguiendo la perfección en su carrera, en sus relaciones e incluso en su apariencia. Todo tenía que ser impecable, pero a pesar de sus logros, nunca se sintió verdaderamente exitoso. Siempre sentía que le faltaba algo. No fue hasta que Sam tuvo una conversación con su mentor que las cosas empezaron a cambiar. Su mentor le dijo: «La perfección no existe. Lo que importa es tu progreso, tu disposición para aparecer y ser real». Ese fue el momento en que Sam se dio cuenta de que la perfección no era la meta. Ser él mismo era la libertad de dejar ir la perfección. ¿Cómo abrazar la imperfección? Acepta tus defectos como parte de ti. Las cosas que no te gustan de ti son precisamente las que te hacen único. Abrázalas. Reconoce que tus imperfecciones son tuyas y que te hacen real. Deja de compararte con los demás. Las mejores escenas publicadas de las vidas de otras personas no reflejan sus luchas, sus defectos, ni sus imperfecciones. Enfócate en tu propio viaje. Tu camino es únicamente tuyo, y no hay necesidad de medirlo con el de nadie más. Date permiso para fracasar. El fracaso no es un signo de debilidad, es un signo de crecimiento. Cada vez que fracasas, ganas sabiduría, resiliencia y experiencia. Así que suelta el miedo a cometer errores y ve cada uno de ellos como un escalón hacia el éxito. Celebra las pequeñas victorias. En lugar de esperar el momento o resultado perfecto, celebra el progreso. Cada paso adelante, sin importar cuán pequeño sea, es un logro que vale la pena reconocer. Cambia tu perspectiva sobre el éxito. El éxito no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico, se trata de presentarte, dar lo mejor de ti y encontrar alegría en el proceso, en lugar de obsesionarte con el resultado final. Mantra para abrazar la imperfección. Cuando el perfeccionismo se acerque, repite esto: soy suficiente tal como soy. Mis imperfecciones me hacen completo. Suelto la necesidad de perfección y abrazo el progreso. La alegría de ser real. Vivir de manera auténtica, libre de la presión de la perfección, es donde reside la verdadera alegría. No necesitas ganarte tu valor. Ya lo posees en este momento en tu ser perfecta y maravillosamente imperfecto. Cuando abrazas quién eres realmente, con todos tus defectos, desbloqueas la libertad de vivir plenamente, sin disculpas y con una profunda satisfacción. Reflexión final. La imperfección es tu poder. Imagina estar frente a un espejo mirándote sin juzgar. Todos tus defectos son simplemente piezas de tu historia única. No son debilidades, son fortalezas. Eres suficiente tal como eres. Tus imperfecciones no son algo que debas ocultar, sino algo que debes celebrar. Porque es en tus imperfecciones donde brilla tu verdadera belleza. Así que suelta la perfección, suelta la necesidad de ser impecable y abraza la belleza de ser tú mismo, perfectamente imperfecto y siempre suficiente. Quia. Capítulo 10. El poder del perdón. Soltar el pasado. El perdón no es solo para los demás, es para ti. Es la llave que abre las cadenas que te atan a tu pasado, a tu dolor y a las personas que te han agraviado. Cuando nos aferramos a los rencores, los cargamos como un peso invisible. Cuanto más tiempo nos aferramos al resentimiento, más pesado se vuelve. Pero el perdón es el proceso de aligerar esa carga. No se trata de excusar las acciones de los demás. Se trata de liberarte a ti mismo de la prisión emocional de la ira y el dolor. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Perdonar puede parecer imposible.
Se siente como si estuviéramos dejando libre a la persona que nos hizo daño, como si no mereciera el perdón. Pero la verdad es que el perdón no se trata de ellos, se trata de tu propia paz. Cuando perdonas, estás eligiendo liberar el poder que el pasado tiene sobre ti. Estás eligiendo libertad, paz y claridad emocional. Ejemplo de la vida real. El viaje de perdón de Rachel. Rachel fue traicionada por una amiga cercana, alguien en quien confiaba sus secretos más profundos. La traición dejó una cicatriz, y durante años Rachel cargó con ira y resentimiento, creyendo que aferrarse a ese dolor era su forma de castigar a la persona que la había ofendido. Pero un día, Rachel se dio cuenta. No los estoy lastimando a ellos, me estoy lastimando a mí misma. Entonces decidió perdonar. No porque la traición estuviera bien, sino porque no quería que siguiera controlándola. En el momento en que Rachel perdonó, se sintió más ligera. El peso que la había frenado durante años comenzó a disiparse. El perdón no cambió el pasado, pero transformó su futuro. El poder sanador de soltar. Perdona por tu propia paz. El perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti. Cuando perdonas, eliges dejar ir la carga emocional y reclamar tu paz. Libera la necesidad de venganza. Aferrarte a la ira, con la esperanza de vengarte, solo te mantiene atado al pasado. En lugar de eso, suelta el deseo de revancha y confía en que el tiempo y la vida traerán equilibrio. Comprende el poder de la compasión. Todos cometemos errores. La persona que te lastimó también es humana y tiene defectos. La compasión te permite ver más allá de sus acciones y reconocer sus propias luchas. Sánate a ti mismo primero. El perdón no se trata solo de liberar a la otra persona, se trata de tu propia sanación emocional. Al perdonar, recuperas el control sobre tus emociones y tu bienestar. Elige seguir adelante. Soltar el dolor pasado te permite crear nuevos recuerdos y experiencias. Te liberas para crecer, evolucionar y construir un futuro que no esté definido por viejas heridas. Mantra para el perdón. Cuando te encuentres aferrándote al dolor, repite esto. Libero el pasado y elijo la paz. Perdono no porque se lo merezcan, sino porque yo merezco ser libre. La libertad en el perdón. El perdón no significa que apruebes el daño que se hizo. Significa que ya no estás dispuesto a dejar que eso te defina o controle tu vida. Se trata de elegir sanar, seguir adelante y soltar. Cuando perdonas, te liberas. Dejas de ceder tu poder a quienes te han lastimado y recuperas tu paz. Reflexión final. El poder que tienes. Imagina estar de pie, erguido, libre del peso de rencores, resentimientos e ira del pasado. En tu corazón solo hay paz y ligereza. Has perdonado, has soltado. Ahora eres libre para vivir plenamente, amar profundamente y crecer sin la pesada carga de ayer. El perdón no es solo un regalo para los demás, es un regalo para ti mismo. Y al dejar ir el pasado, creas espacio para la vida que verdaderamente mereces. Non grasa. Capítulo 11. Dejar ir el control. Abrazar el flujo de la vida. El control es una ilusión. Nos gusta creer que si tenemos control sobre nuestras circunstancias, podemos evitar el dolor, el fracaso y la incertidumbre. Pensamos que al sujetar fuertemente las riendas de nuestra vida, podemos crear los resultados que queremos. Pero la vida no funciona de esa manera. Cuanto más intentamos controlar las cosas, más terminamos luchando contra el flujo de la vida. Dejar ir el control se trata de rendirse al momento presente y confiar en que la vida se desarrollará como debe hacerlo. Intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas genera estrés y ansiedad. Nos consumimos por el miedo.
miedo al fracaso, al miedo a lo desconocido, al miedo a que las cosas no salgan como queremos. Pero la verdad es que la vida es impredecible, y ninguna cantidad de control puede cambiar eso. La clave para la paz es aprender a soltar y fluir con la vida, en lugar de resistirse a ella. Sara siempre había sido una fanática del control. Desde planificar cada detalle de su día hasta microgestionar sus relaciones. Creía que si tan solo controlaba todo, la vida sería más fácil. Pero no lo fue. Cuanto más intentaba controlar Sara, más atrapada se sentía en su propia vida. Un día, una amiga cercana le dijo: «Sara, no puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar cómo respondes a lo que la vida te lanza». Ese fue el punto de inflexión para Sara. Empezó a abrazar la incertidumbre, a confiar en el proceso y a dejar ir la necesidad de controlarlo todo. Lentamente, Sara aprendió que cuanto más soltaba, más paz sentía. La vida se volvió menos estresante y se encontró más abierta a nuevas posibilidades. La clave para dejar ir el control es la confianza. Confía en que el universo, el destino o cualquier poder superior en el que creas tiene un plan para ti. Confía en que los desafíos que enfrentas no son obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Confía en que todo pasa por una razón, incluso si no puedes verlo de inmediato. Cuanto más confías, menos necesitas controlar. Cuando sueltas la necesidad de control, te permites experimentar el flujo de la vida. Dejas de forzar las cosas y comienzas a permitir que se desarrollen de manera natural. Dejar ir el control también significa dejar ir las expectativas. A menudo nos aferramos a expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse las personas y cómo debería desarrollarse nuestra vida. Pero cuando soltamos estas expectativas, nos abrimos a la posibilidad de que las cosas puedan ser incluso mejores de lo que imaginamos. La vida tiene una forma de sorprendernos cuando dejamos de intentar dictar el resultado. Hay libertad en dejar ir el control. Ya no tienes que estar constantemente en alerta, tratando de arreglar todo o preocupándote por el futuro. Simplemente puedes estar presente, confiando en que la vida se está desarrollando exactamente como debería. Puedes enfocarte en las cosas que sí puedes controlar, tus acciones, tu actitud y tu perspectiva, y dejar ir el resto. Cuando sientas la necesidad de controlar, recuérdate a ti mismo: no tengo el control de todo, y eso está bien. Confío en que la vida se está desarrollando como debe, y elijo fluir con ella. Dejar ir el control no se trata de ser pasivo, se trata de ser activo en tu respuesta a la vida. Elegir abrazar lo que se presente en tu camino sin resistencia. Cuanto más practiques soltar el control, más libertad experimentarás. Te encontrarás más relajado, más adaptable y más abierto a las posibilidades de la vida. Imagínate de pie junto a un río, observando el agua fluir sin esfuerzo alrededor de las rocas y los obstáculos. No intentas forzar al agua a ir en una dirección determinada. Simplemente observas, permitiendo que fluya como lo hace naturalmente. Así es la vida. Cuando sueltas el control, dejas de luchar contra la corriente y comienzas a disfrutar el viaje. Así que libera la necesidad de controlar. Confía en el flujo de la vida y permite que te lleve a lugares que nunca imaginaste posibles. Suelta y deja que la vida te guíe. Condos, capítulo 12. Dejar ir el perfeccionismo. Abrazar la imperfección. El perfeccionismo es una trampa. Es la búsqueda constante de un ideal inalcanzable. La creencia de que debes ser impecable en cada aspecto de tu vida. La verdad es que la perfección no existe, y cuanto más la perseguimos,
más perdemos de vista lo que realmente importa. Dejar ir el perfeccionismo significa abrazar la belleza de la imperfección, reconocer que los errores, los defectos y las vulnerabilidades son lo que nos hace humanos. Vivimos en un mundo que a menudo celebra la perfección. Vemos cuerpos perfectos, carreras perfectas, relaciones perfectas y vidas perfectas en las redes sociales. Y es fácil caer en la trampa de pensar que debemos estar a la altura de esos ideales. Pero esta búsqueda de perfección puede ser agotadora. Puede llevar al agotamiento, a la frustración y a un sentimiento de insuficiencia. La verdad es que el perfeccionismo nos impide vivir de verdad, porque estamos constantemente enfocados en hacer todo bien en lugar de abrazar el viaje y aprender de nuestras experiencias. Sofía siempre había sido perfeccionista. Estaba obsesionada con que todo saliera exactamente bien, desde su trabajo hasta su apariencia y sus relaciones. A menudo pasaba horas en un proyecto ajustando y refinando, convencida de que todavía no era lo suficientemente bueno. Pero sin importar cuánto esfuerzo pusiera, nunca se sentía satisfecha. Un día, después de una semana particularmente estresante, tratando de cumplir estándares imposibles, Sofía se dio cuenta de que su obsesión por la perfección la estaba frenando de experimentar alegría y creatividad. Tomó la decisión de soltar la necesidad de que todo fuera perfecto. No fue fácil, pero con el tiempo, Sofía aprendió que la imperfección no solo era aceptable, sino que a menudo era más hermosa y auténtica que el esfuerzo por alcanzar la perfección. Cuanto más soltaba sus tendencias perfeccionistas, más libre se sentía de ser ella misma y de abrazar sus errores como parte del proceso de crecimiento. Dejar ir el perfeccionismo requiere un cambio de mentalidad. En lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, enfócate en lo que sí puedes. En lugar de preocuparte por cometer errores, abraza la idea de que los errores son valiosas oportunidades de aprendizaje. Cuando sueltas el perfeccionismo, te das permiso para ser humano, para fracasar, para aprender y para crecer. Aquí tienes algunas formas de soltar el perfeccionismo. Acepta que los errores son parte del proceso. Toda persona exitosa ha cometido errores en el camino. La clave es aprender de ellos, no evitarlos a toda costa. Redefine el éxito. El éxito no se trata de ser impecable. Se trata de crecimiento, progreso y la valentía de seguir adelante a pesar de los contratiempos. Abraza tus defectos. Tus imperfecciones son lo que te hace único, son lo que te hace conectar y ser humano. No los escondas, celébralos. Cambia tu enfoque hacia el proceso. En lugar de obsesionarte con el resultado final, concéntrate en disfrutar el proceso y las lecciones que aprendes en el camino. Antoine, suelta la comparación. Compararte con los demás es una forma segura de alimentar el perfeccionismo. Recuerda, todos están en su propio viaje único y no necesitas medir tu éxito con el de nadie más. Cuando sueltas el perfeccionismo, te permites estar más presente. Dejas de estresarte por cada pequeño detalle y comienzas a abrazar el desorden de la vida. Te das cuenta de que la vida no se trata de ser perfecto. Se trata de ser real. Se trata de presentarse, hacer tu mejor esfuerzo y aprender de cada experiencia, sin importar cuán imperfecta pueda parecer. Imagina caminar por la vida, entendiendo que está bien no tener todo resuelto. No necesitas tener todas las respuestas, y no necesitas ser perfecto. Puedes cometer errores, reírte de ti mismo y crecer en el camino. Esta es la libertad que viene con soltar el perfeccionismo.
Se trata de darte permiso para ser humano. Dejar ir la necesidad de que todo sea impecable y, en cambio, abrazar la belleza de la imperfección. La vida no se trata de alcanzar un ideal. Se trata de experimentarla plenamente con todos sus altibajos, su desorden y su belleza. Así que, deja ir el perfeccionismo. Abraza el proceso. Abraza el viaje. Y lo más importante, abrázate a ti mismo, con defectos y todo. Kuhn Kossen, capítulo 13. Dejar ir el miedo. Abrazar la valentía. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos los seres humanos. Puede mantenernos estancados, paralizados y atrapados en un ciclo de duda personal. El miedo nos impide salir de nuestra zona de confort, perseguir nuestros sueños y abrazar por completo el momento presente. Pero la verdad es que el miedo no es algo que debamos evitar o combatir. Es algo que debemos entender, enfrentar y, en última instancia, soltar para poder acceder a nuestro máximo potencial. Todos experimentamos miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Estas son reacciones instintivas naturales. Pero cuando el miedo toma el control de nuestras vidas, se convierte en una barrera para el crecimiento. La clave es reconocer el miedo, confrontarlo y tomar acción a pesar de él. El coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de avanzar aun cuando el miedo está presente. David siempre había tenido miedo al fracaso. Temía que si corría riesgos, cometería errores y decepcionaría a quienes lo rodeaban. Este miedo lo frenó durante años, impidiéndole perseguir sus verdaderas pasiones. Pero un día, David se dio cuenta de que su miedo se basaba en una creencia que ya no le servía. Comprendió que el fracaso no era el final. Era simplemente parte del viaje. Con esta nueva perspectiva, David comenzó a dar pequeños pasos fuera de su zona de confort. Empezó a abrazar el fracaso como un maestro, en lugar de algo a lo que temer. Con el tiempo, su miedo comenzó a perder su control sobre él. Cuanto más enfrentaba su miedo, menos poder tenía sobre él. Soltar el miedo comienza con la consciencia. El miedo prospera en las sombras, en lo desconocido. Cuando lo enfrentamos de cara, podemos verlo por lo que es. Solo un sentimiento, no un hecho. El primer paso para soltar el miedo es reconocerlo sin juzgar. No intentes negarlo o apartarlo. Simplemente di, siento miedo. Y eso está bien. El miedo es una parte natural de la vida. Una vez que reconoces el miedo, puedes dar el siguiente paso. Tomar acción. Tomar acción frente al miedo no significa que no sentirás temor. Significa que estás eligiendo seguir adelante a pesar de él. Cada vez que enfrentas el miedo y tomas acción, desarrollas tu coraje y tu confianza. Es como un músculo que se hace más fuerte con el uso. Cuanto más actúas a pesar del miedo, más te das cuenta de que el miedo no es tan poderoso como parece. El miedo a menudo proviene de lo desconocido. Tememos lo que no podemos controlar, lo que no podemos predecir. Pero la vida está llena de incertidumbres. El futuro es desconocido y no podemos controlar cada resultado. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos al miedo. Podemos elegir enfrentarlo, adentrarnos en él y confiar en que incluso si las cosas no salen según lo planeado, estaremos bien. Podemos elegir abrazar la incertidumbre y dar el primer paso hacia lo que realmente queremos en la vida. Aquí tienes algunas estrategias para soltar el miedo. Identifica la raíz de tu miedo. ¿Es miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a lo desconocido? Una vez que identificas la fuente de tu miedo, puedes comenzar a abordarlo directamente. Da pasos pequeños. No tienes que enfrentar tus miedos más grandes todos a la vez. Comienza con pasos pequeños y manejables
que gradualmente te saquen de tu zona de confort. Cambia tu mentalidad. En lugar de ver el miedo como algo a evitar, míralo como una señal de que estás al borde del crecimiento. El miedo es a menudo una señal de que estás a punto de hacer algo importante. Abraza el fracaso como parte del proceso. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte de él. Cada fracaso te enseña algo valioso y te acerca a tus metas. Rodéate de apoyo. El miedo puede ser abrumador, pero tener un sistema de apoyo de personas que creen en ti puede ayudarte a enfrentarlo con valentía. Cuando sueltas el miedo, abres la puerta a infinitas posibilidades. Dejas que el miedo dicte tus decisiones y comienzas a tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres, no en lo que te asusta. Comienzas a confiar en ti mismo y en tu capacidad para manejar lo que se te presente. Imagina estar al borde de un acantilado, mirando hacia el vasto infinito. El miedo te atrapa, pero en lugar de huir, tomas una respiración profunda y das un paso adelante. Abrazas la incertidumbre, sabiendo que cada paso es un paso hacia el crecimiento personal y la libertad. Te das cuenta de que el miedo no es algo a lo que debas temer. Es una señal de que estás en el camino correcto. Así que suelta el miedo. Abraza la valentía. Da ese primer paso, por pequeño que sea, y confía en que tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier cosa que venga. Kanso. Capítulo 14. Dejar ir el control. Abrazar el flujo. Nota. Como parte del proceso de internalización y refuerzo emocional, volvemos a visitar esta poderosa verdad. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la vida es nuestra necesidad de controlar todo lo que nos rodea. Queremos controlar nuestras circunstancias, a otras personas e incluso los resultados de nuestras acciones. Pero la verdad es que la vida no funciona así. No podemos controlarlo todo. Y cuanto más lo intentamos, más creamos estrés innecesario, frustración y resistencia. Soltar el control no se trata de abandonar la responsabilidad. Se trata de rendirse al flujo natural de la vida y aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos tratando de controlar todo. Programamos cada minuto de nuestro día. Intentamos predecir el futuro y nos esforzamos por controlar las acciones de los demás. Pero sin importar cuánto planeemos o cuánto esfuerzo pongamos en controlar el mundo que nos rodea, no podemos controlarlo todo. La vida es impredecible, y eso es lo que la hace hermosa. Cuanto más intentamos controlarla, más luchamos contra su flujo natural, creando una resistencia que solo conduce a la frustración. María siempre había sido una fanática del control. Quería que todo saliera según su plan, su trabajo, sus relaciones, su vida personal. Pasaba horas asegurándose de que todo fuera perfecto. Pero por mucho que lo intentara, las cosas no siempre salían a su manera. Se dio cuenta de que su necesidad constante de control le estaba causando estrés y ansiedad. Así que tomó la decisión de soltar. Al principio fue difícil. Luchó con la idea de rendirse y aceptar que no podía controlarlo todo. Pero lentamente, María aprendió a confiar en el proceso. Comenzó a dejar ir su necesidad de perfección, permitiéndose abrazar la incertidumbre de la vida. Cuanto más soltaba el control, más en paz se sentía. Descubrió que cuando dejó de intentar controlar todo, la vida comenzó a fluir con más suavidad. Dejar ir el control no significa que dejes de tomar acción o que abandones tus metas. Significa aceptar que hay cosas que no puedes controlar y aprender a confiar en que el universo se desarrollará como debe.
Se trata de liberar la necesidad de microgestionar cada detalle y permitir que las cosas sucedan a su propio tiempo y a su manera. Aquí hay algunas formas de soltar el control. Acepta la incertidumbre. La vida está llena de incógnitas. En lugar de tratar de controlar cada resultado, aprende a abrazar la incertidumbre. Confía en que las cosas funcionarán, incluso si no sabes exactamente cómo. Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar a otras personas ni las circunstancias externas, pero puedes controlar tus reacciones, tu mentalidad y tus acciones. Enfócate en eso y deja ir el resto. Confía en el proceso. La vida tiene una forma de desarrollarse exactamente como debe, incluso si no es de la forma que esperabas. Confía en que el viaje es tan importante como el destino. Practica el mindfulness, atención plena. Es la práctica de estar presente en el momento sin intentar controlarlo ni manipularlo. Suelta la perfección. La perfección es una ilusión. Soltarla te permite experimentar la vida tal como es, sin intentar encajarla en un molde. Cuando dejas ir el control, creas espacio para fluir. Dejas de forzar las cosas para que sucedan y empiezas a permitir que se desarrollen naturalmente. Te das cuenta de que la vida no es algo que deba controlarse. Es algo que debe ser experimentado. Imagina estar en un río, dejando que la corriente te lleve. No luchas contra el agua, te mueves con ella. Así que suelta el control. Ríndete al flujo de la vida. Kulsa. Capítulo 15. Dejar ir la culpa. Encontrar la paz contigo mismo. La culpa es una emoción poderosa que puede pesar mucho en nuestros corazones y mentes. A menudo surge cuando sentimos que hemos hecho algo mal, o cuando no cumplimos nuestras propias expectativas o las de los demás. Aunque la culpa a veces puede servir como un recordatorio para reparar o cambiar nuestro comportamiento, también puede convertirse en una trampa que nos impide vivir plenamente. Dejar ir la culpa no se trata de excusar nuestros errores o ignorar nuestras responsabilidades. Se trata de encontrar paz dentro de nosotros mismos y permitirnos sanar. Muchas personas cargan con culpa durante años, a veces incluso por cosas sobre las que no tienen control. Se aferran a errores del pasado, repitiéndolos una y otra vez en sus mentes, incapaces de perdonarse a sí mismos. Pero la verdad es que la culpa no nos sirve a largo plazo. Nos mantiene atrapados en el pasado, impidiéndonos experimentar el momento presente y avanzar hacia un futuro mejor. James siempre había luchado con la culpa. Se sentía culpable por decisiones que tomó años atrás, decisiones que pensaba que habían lastimado a otros. Seguía repitiendo estos eventos en su mente, deseando poder regresar y hacer las cosas de manera diferente. Pero no importaba cuánto pensara en ello, no podía cambiar el pasado. Un día, James se dio cuenta de que su culpa no estaba ayudando a nadie, solo lo estaba lastimando a él. Empezó a comprender que dejar ir la culpa no significaba que estuviera excusando sus errores. Significaba que se estaba dando la oportunidad de sanar y seguir adelante. Lentamente, James comenzó a perdonarse a sí mismo, aceptando que hizo lo mejor que pudo, con el conocimiento y los recursos que tenía en ese momento. Cuanto más se perdonaba, más ligero se sentía. La carga de la culpa comenzó a levantarse y encontró paz con su pasado. Dejar ir la culpa se trata de cambiar tu perspectiva. En lugar de insistir en lo que hiciste mal, enfócate en lo que puedes hacer bien de ahora en adelante. Todos cometemos errores. Es parte de ser humano. Cuando nos aferramos a la culpa, nos negamos la oportunidad de evolucionar. Estrategias para soltar la culpa.
Reconoce tus errores. Asume la responsabilidad de tus acciones, pero no te castigues por ellas. Aprende de tus errores. Los errores son oportunidades de crecimiento. Pregúntate qué aprendiste de la situación y cómo puedes aplicar esa lección en el futuro. Haz las paces si es necesario. Si tus acciones lastimaron a alguien, toma medidas para hacer las cosas bien. Discúlpate si es posible. Perdónate a ti mismo. El autoperdón es esencial. Entiende que no estás definido por tus errores. Eres humano. Enfócate en el presente. Suelta el pasado y concéntrate en lo que puedes hacer hoy para vivir alineado con tus valores. Practica la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que estuviera luchando con la culpa. Cuando sueltas la culpa, haces espacio para la autocompasión, la autoaceptación y la sanación. Dejas de ser prisionero de tu pasado. Imagina pararte frente a un espejo y verte con amabilidad. En lugar de centrarte en tus errores pasados, ves a la persona que eres hoy. Alguien que está haciendo lo mejor posible, aprendiendo y creciendo. Eres libre de dejar ir la culpa. Jonás, capítulo 16. Dejar ir el miedo. Abrazar la valentía. Nota: en nuestra evolución nos encontramos de nuevo con el miedo para soltar sus últimas raíces. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos. Puede paralizarnos, pero ¿qué pasaría si pudiéramos aprender a soltar nuestro miedo? No evitándolo, sino abrazándolo y avanzando a pesar de él. El miedo es natural, pero en el mundo de hoy, la mayoría de nuestros miedos no amenazan nuestra vida. A menudo son miedos al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Abba siempre había tenido miedo al fracaso. Temía que si probaba algo nuevo y fracasaba, decepcionaría a quienes la rodeaban. Este miedo la mantuvo en su zona de confort, sintiéndose insatisfecha. Un día decidió enfrentar su miedo directamente. Empezó poco a poco, asumiendo pequeños riesgos que se sentían incómodos, pero manejables. Con cada pequeño paso, su confianza creció. Se dio cuenta de que la libertad estaba al otro lado del miedo. Soltar el miedo no significa que desaparecerá por completo. Se trata de aprender a avanzar a pesar de él. Estrategias para soltar el miedo. Reconoce tu miedo. Entiende a qué le temes y por qué. Cambia tu perspectiva. En lugar de enfocarte en el peor escenario, pregúntate: ¿qué es lo mejor que podría pasar? Da pasos pequeños. Desarrolla tu confianza poco a poco. Abraza la incertidumbre. Confía en que puedes manejar lo que venga. Visualiza el éxito. Imagínate logrando resultados con confianza. Toma acción a pesar del miedo. La acción crea impulso y el impulso disipa el miedo. Imagina estar al borde del acantilado mirando lo desconocido. Tu corazón se acelera, pero en lugar de retirarte, saltas. Y mientras caes, sientes una profunda libertad. El miedo nunca fue el enemigo. Era una señal de que estabas a punto de crecer. El arte de soltar. Integrando la liberación en tu vida. Dejar ir el perfeccionismo. Abrazando la imperfección. El perfeccionismo es una trampa. Soltarlo significa aceptar que los errores son parte del viaje y que el crecimiento llega a través de la imperfección. No tienes que ser perfecto para ser digno o exitoso. Abraza tus defectos. Dejar ir el control, encontrando libertad en la rendición. El control es una ilusión. Soltar el control significa aceptar que la vida es impredecible y rendirse al flujo de las cosas. Confía en que las cosas se desarrollarán como deberían. Dejar ir el resentimiento, sanando viejas heridas. El resentimiento es un veneno
que nos mantiene atados al pasado. Dejar ir el resentimiento implica el perdón, no por el bien de la otra persona, sino por nuestra propia sanación. Te libera para vivir plenamente en el presente. Dejar ir la necesidad de aprobación, abrazando la autoestima. Muchos buscamos validación externa, pero esta es fugaz. Soltar la necesidad de aprobación significa encontrar tu sentido de valor desde adentro. Eres suficiente tal como eres, sin necesitar la aprobación de otros. Dejar ir el pasado. Viviendo en el presente. El pasado puede frenarnos si seguimos habitando en viejos errores o recuerdos. Soltar el pasado significa liberar el agarre que tiene sobre nuestras vidas. La vida está sucediendo ahora. No dejes que el pasado robe tu alegría presente. Dejar ir el futuro, confiando en el viaje. Preocuparse constantemente por el futuro lleva a la ansiedad. Soltar el futuro implica confiar en el viaje y saber que podemos manejar lo que venga. Enfócate en el ahora. Dejar ir el ego, abrazando la humildad. El ego a menudo nos mantiene apegados a nuestra autoimagen y nos impide crecer. Soltar el ego significa dar un paso hacia la humildad y reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Dejar ir las expectativas, encontrando la paz con lo que es. Las expectativas a menudo conducen a la decepción. Soltarlas significa aceptar la vida tal como es, sin intentar controlar el resultado. Dejar ir la duda sobre ti mismo, creyendo en tu potencial. La duda personal es una barrera. Soltarla significa confiar en tus habilidades, creer en tu valor y saber que eres capaz de lograr grandes cosas. Dejar ir las limitaciones, desbloqueando tu máximo potencial. A menudo nos imponemos limitaciones basadas en miedos. Soltarlas significa romper esas barreras mentales y darte cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que crees. Dejar ir la necesidad de tener la razón. Abrazando la apertura. La necesidad de tener razón causa conflicto. Soltarla significa abrazar la apertura, escuchar a los demás y estar dispuesto a aprender. La compasión es más importante que tener la razón. Dejar ir tu yo del pasado, evolucionando hacia quien estás destinado a ser. Nuestro yo del pasado a veces nos frena. Soltar el yo del pasado significa liberar viejas identidades, creencias y patrones que ya no nos sirven. Se trata de permitirnos evolucionar y transformarnos. Dejar ir no se trata de rendirse. Se trata de elegir la paz sobre la resistencia, la presencia sobre la preocupación y el crecimiento sobre el estancamiento. Se trata de liberar las cargas que hemos llevado durante demasiado tiempo. Viejas heridas, creencias tóxicas, la necesidad de control y el miedo a lo desconocido. Cuando soltamos, hacemos espacio para algo más grande, claridad, libertad, propósito y una profunda paz interior. Este viaje no es lineal y no siempre es fácil, pero cada paso que das es un poderoso acto de amor propio. No te estás perdiendo a ti mismo al soltar. Te estás encontrando. Estás desprendiéndote de capas que nunca te pertenecieron y te estás convirtiendo en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Recuerda, sanar es un proceso, no un destino. Perdónate por no haber sabido hacerlo mejor en el pasado. Confía en ti mismo para avanzar con valentía. Mereces vivir sin cargas, despertarte sin el peso del ayer sobre tus hombros. Mereces respirar plenamente, reír profundamente, amar sin miedo. Así que toma una respiración profunda, suelta, y da un paso audaz hacia tu nuevo comienzo. Tu vida te está esperando. Gracias por escuchar. El arte de dejar ir. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que realmente lo necesite. Recuerda, tu paz comienza en el preciso momento en que decides soltar.
Hasta la próxima. Mantente presente, mantente centrado y mantente libre.